La semana pasada estuvimos hablando acerca de que el Señor nos ha bendecido, ¿no? El Señor nos ha llamado a su fidelidad. Estuvimos viendo la segunda parte de gracia abundante, la fidelidad de Dios, que el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendición, que nos ha provisto de toda palabra, de todo conocimiento para poder predicar el Evangelio, y además que Él ha prometido que la fidelidad de Dios estará con nosotros hasta el último día, que Él nos llamó y también nos guardará, nos cuidará hasta el día de Jesucristo, donde Él ha dicho que nos va a presentar sin mancha, sin culpa, irreprensibles. Y esto no por nosotros, porque si fuera por nosotros, hermanos, tuviéramos una larga lista de cosas por las cuales terminaríamos siendo juzgados. Pero por la gracia de Dios y lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, la fidelidad de Dios se mantendrá, y Él dirá que Él pagó nuestra culpa, y por eso podemos tener una entrada directa delante de nuestro Padre Celestial. A partir de hoy vamos a continuar igual con la epístola de 1 de Corintios en el capítulo 1 de los versículos del 10 al 17, pero Pablo a partir del versículo 10 va a comenzar a tocar los problemas que la iglesia estaba atravesando en esos momentos. Y el primer problema que Pablo va a atacar es la falta de unidad. Era un problema muy serio para Pablo, y por eso él, al enterarse, él va a tocar ese tema, y por eso hoy día vamos a ver Unidos en Cristo. Es el título de nuestra prédica, que está basada en 1 de Corintios, el capítulo 1, de los versículos del 10 al 17. 1 de Corintios, el capítulo 1, de los versículos del 10 al 17. Nos dice la palabra del Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes, o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres nuestro Dios. Hoy día hemos venido, Señor, a alabarte, a exaltarte, a ser ministrados por ti, y a la vez a pedirte, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra en esta mañana. Edifica nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Llévanos a toda verdad, Señor, y sigue ayudándonos a nosotros a seguir siendo formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque tú tienes el control absoluto de todo, y tú harás tu perfecta, buena y agradable voluntad en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos sentamos, hermanos, y vamos a ver en esta mañana tres cosas en cuanto al texto nos va a decir. Lo primero que vamos a ver es que Pablo nos va a decir: estén unidos. Hemos visto semanas atrás de que la iglesia de Corinto tenía muchísimos problemas: inmoralidad, falta de entendimiento de las Escrituras, orgullosos, vanagloriosos, estaban permitiendo el pecado dentro de la iglesia, y también algo que recalcaba era que tenían divisiones internas. Como iglesia, ellos tenían un fundamento de la doctrina cristiana, eran fieles seguidores de Cristo, pero el problema de ellos en ese momento es que estaban divididos. Por eso Pablo en el versículo 10 les va a decir: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
Como la unidad de la iglesia es un asunto muy importante, el apóstol Pablo lo pone como primer asunto en la lista de problemas de las que Pablo va a tratar aquí en Corinto. Por eso inicia diciéndoles en este versículo 10, les ruego, o también les podría decir, les exhorto, aunque Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, como él ya lo había dicho en los primeros versículos, él tenía la autoridad, él tenía el derecho de poder llamarle la atención a la iglesia, porque Dios había sido quien lo había llamado a poder iniciar esta iglesia. Él tenía el derecho, él tenía la autoridad para poder ordenarle a los cristianos en estos asuntos. Pero en lugar de imponer su autoridad, en lugar de mandarles, Pablo, con un corazón amoroso, familiar, les llama a reflexionar en su accionar. Esto es una petición, mas no es un mandato. Por ello es que se coloca como una súplica más que un mandato o una imposición. Pero Pablo en este ruego, en esta súplica que les va a decir, en esta exhortación que los llama, va a apelar a un nombre que está por encima de todo nombre. No al nombre de Pablo, sino más bien, en el mismo versículo 10 les dice, hermanos, los exhorto, los animo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La petición, la exhortación que hace el apóstol Pablo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en su nombre, no en otro nombre, por si alguno podría decir, como es una súplica o una exhortación y no es un mandato, entonces estaba entre si lo hago o no lo hago, ¿no? Es como por ahí tal vez cuando nosotros éramos más pequeños, en mi caso, en la casa de mi madre, si mi mamá no nos mandaba, entonces no era una orden. Simplemente era algo que ella nos estaba comunicando nada más. Si nos decía, Robert, ve ahí la casa, mira que está sucia. Bueno, no me ha mandado a barrer, así que como buen hijo y entendiendo lo que mi madre me ha querido decir, simplemente no hacía nada. Pero mi madre, después de haber llegado del trabajo, agarraba y toda dulce ella empezaba a cuestionarme y a decirme, pero ¿por qué no has barrido la casa? Pero si tú no me has mandado, tú simplemente me dijiste que estaba sucia, tú me has dado un comentario. Pero ¿acaso no puedes ver, no puedes tomar la iniciativa por tu parte de poder ver? ¿Acaso te gusta estar en la casa sucia? Y bueno, uno de pequeño no entendía hasta que uno ha crecido y uno ya se da cuenta, ¿no? Ahora uno tiene que ser concreto, directo en las cosas que uno tiene que decir. Y lo mismo podría haber pasado con la iglesia de Corinto. Alguno podría haber dicho, bueno, no nos está mandando, nos está suplicando que tenemos que estar unidos, pero por eso Pablo va a colocar el nombre de nuestro Señor. Y para que ellos puedan darse cuenta de que ellos tienen que conservar la unidad por Cristo, lo cual nos muestra el pensamiento cristológico. Pablo coloca a Cristo siguiendo la hildación que él ya ha venido diciéndonos desde el versículo 1 acerca de Cristo. En el versículo 2 nos dijo que era en Cristo. Tenemos la gracia y la paz por medio de Dios Padre y del Señor Jesucristo en el versículo 3. Y la gracia que nos enriquece, que ha sido dada por Cristo Jesús en el versículo 4. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7. El día de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8. Y que somos llamados a tener comunión con Jesucristo en el versículo 9. Pablo hace un llamado a la unidad de la iglesia en aquel que nos compró, en aquel que nos salvó, en aquel que nos llamó, en aquel que es poderoso para guardarnos, cuidarnos y quien además él mismo oró al Padre en Juan capítulo 17 diciendo, Padre, que ellos también estén unidos como nosotros estamos unidos. Todavía esa oración del Señor como que no se ha cumplido porque las iglesias todavía no terminamos uniéndonos y hay divisiones por ahí, desacuerdos. Podríamos decir que si tú piensas distinto, entonces no estoy de acuerdo contigo y a veces no hay una unidad que debería de marcar con miras a seguir predicando el Evangelio. Por ello es que el llamado de lo que Cristo ha hecho en nosotros, en gratitud de lo que Cristo hizo, vamos a querer andar en unidad. Vamos a querer estar unidos a pesar de pensar de manera distinta. Porque si por un momento empezamos a vernos las caras,
ninguno de nosotros piensa igual. Tal vez por ahí reflexionamos de manera distinta, otros entendemos de manera distinta. Y eso es lo bonito. Lo bonito de Dios es que nos ha creado con un diseño distinto. Es como mi hijo agarraba y me comentaba: papá, ¿es cierto que somos únicos? ¿Que Dios nos ha creado únicos y especiales? Bueno, hijo, en realidad nos ha creado únicos y diferentes. Es lo que Dios ha hecho. Por eso es, aunque nos podemos parecer en cierta manera, Dios nos ha hecho distintos, pensamos de manera distinta. Y por eso es que la unidad está enmarcada no en mí, no en cualquier persona, sino en Cristo. Y por eso es que los cristianos vamos a querer estar unidos en primer lugar en Cristo. Y porque amamos a Cristo, vamos a querer estar en unidad. Dentro de esta petición, dentro de esta exhortación que Pablo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, van a tener tres peticiones. Y vamos a ver la primera petición que el apóstol Pablo hace. En el mismo versículo 10 nos les va a decir: pónganse de acuerdo. Que todos se pongan de acuerdo. O en otras palabras, que todos hablen lo mismo. Que haya entre ustedes un consenso. Que tengan un mismo pensar. Esto no significa que todos vamos a pensar de igual manera en cada punto y detalle de las cosas, sino que a pesar de tener distintos matices de pensamientos, seremos capaces de mantenernos unidos debido a que nos une un pensar mayor, donde podemos hablar y predicar del amor de Cristo, donde podemos hablar de la doctrina, donde podemos hablar de la palabra de Dios. Pablo les pide que actúen como si siempre fueran parte del mismo equipo. Los problemas, hermanos, más comunes que ocurren cuando hay una división es cuando empezamos a tratar de imponer lo que yo creo que pienso, y a veces esos problemas son mínimos. A veces es el color como quieres pintar la casa, a veces es como tú terminas cocinando, y ya les he contado, ¿no?, anteriormente, un problema que he evitado, una catástrofe que podría haberse ocasionado por un simple hecho. El hecho es que yo había sido acostumbrado por mi mamá a echarle Ajinomoto a la comida. Es una realidad, pero cuando llegué a la casa de mi suegra, cuando ya me casé, mi amada esposa no le echa Ajinomoto porque no le gusta. Entonces empezó el debate: o echarle o no echarle. Y si le echaba, simplemente ella no iba a comer. Y eso que iba a generar una pequeña fricción. Iba a ocurrir que haya desacuerdos. Entonces, lo más salomónico fue que deje el Ajinomoto de lado y ya no se come Ajinomoto. Es la realidad. A veces por ceder en pequeñas cosas podemos ya no generar divisiones. Es la realidad. Y son pequeñas, son algo minúsculo, hermanos, que a veces nosotros, por pensar de esa manera, terminamos mal. Y porque otra persona no respetó el color que tal vez yo quería que se pinte, al final me molesté porque no pensaron igual, cuando en realidad hay detalles muy serios que deberíamos de pensar en cuanto a eso, en esa unidad que es el Evangelio. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras en cuanto al Evangelio? En Cristo podemos estar unidos a pesar de tener distintas maneras de pensar, porque nos marcamos en principios, nos marcamos en prioridades. Hay cosas muy primarias que nosotros tenemos que mantener la unidad, y podemos ceder en algunas cosas que vamos a decir: bueno, puedo ceder, esto no me va a afectar mucho, porque no está involucrado lo que es la doctrina. En Romanos capítulo 12, el versículo 16, y vamos por un momento a Romanos 12, el versículo 16, nos dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. O en otras palabras, ustedes pueden ceder en algunas cosas. No crean que ustedes lo saben todo. Hay algunos detalles en que ustedes pueden terminar cediendo por el bien del cuerpo de Cristo. Hermanos, de verdad, se hubieran evitado muchísimas guerras, pleitos, conflictos, si solamente hubiéramos aprendido a ceder. Pero a veces no queremos ceder, el orgullo nos gana porque yo quiero imponer mi idea, y al final eso puede llevar a una fricción. Y por eso Pablo va a mandarles en segundo lugar. Les va a decir que no haya divisiones entre ustedes. Corinto era una iglesia joven que probablemente tenía alrededor de 5 años de existencia.
Ellos se reunían en casas y, sin embargo, a pesar del poco tiempo de existencia que ellos tenían, había muchos problemas de divisiones internas entre ellos. En el mismo capítulo 3, el versículo 3 de 1 Corintios nos dirá: porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? O en el capítulo 11 del mismo 1 Corintios, el versículo 18, que Pablo dirá: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. La palabra divisiones proviene de la palabra griega kismata, que quiere decir rotura, división, rasgar. En el contexto en el que Pablo está usando esta palabra, los hermanos estaban teniendo una división. Si bien no es doctrinal, no estaban teniendo una división doctrinal, sino que se debe al apego a los diferentes líderes que habían pasado, que habían conocido la iglesia de Corinto. Esta división no había provocado todavía un gran cisma o una gran ruptura, pero si ellos continúan de esta manera, y como acabo de decirles, la palabra división o gismata tiene que ver también con rasgar. En otras palabras, la iglesia de Corinto, entre los hermanos, estaban rasgándose. ¿Alguna vez has rasgado una tela? Sí, cierto. O tal vez te ha ocurrido en el colegio que se te hizo una abertura por ahí en el pantalón, y tus amigos, que son muy buenos, queriendo lo mejor para tu persona, y tal vez porque habían intuido lo que tú estabas pensando en ese momento, simplemente terminaron ayudándote, ¿no? ¿Y cómo? Te jalaron el pantalón y al final se terminó rompiendo esa pieza del pantalón. Ellos empezaron, así como los amigos podrían haber jalado y termina rompiéndose. La iglesia de Corinto se estaban rasgando entre ellos mismos. Y Pablo, antes de que termine rompiéndose y que haya una gran división y por ende la iglesia sufra un rompimiento del cuerpo de Cristo, Pablo va a llamarles y les va a decir que no haya divisiones entre ustedes. El llamado a la unidad es por amor a Cristo. En Cristo ustedes tienen que estar unidos porque el cuerpo le pertenece a Cristo y no nos ha llamado a nosotros a estar rasgándonos por problemas que uno diría que son importantes, pero cuando en realidad no son tanto así. Lo tercero que vamos a ver es que Pablo va a decir que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La palabra enteramente unidos es katertismonei. Esta palabra significa enteramente, hecho completo o hecho perfecto. Esta palabra se usaba para hablar de arreglar o coser. Es decir, se usaba para poder arreglar las redes. Cuando las personas habían roto su red de pescar, las personas lo terminaban cosiendo. También se refería a poder arreglar los huesos. ¿Alguna vez te has roto el hueso? No, ninguno, ¿no? Pero has visto cuando una persona ha terminado rompiéndose, ¿qué les ponen? Les ponen yeso, les ponen un cabestrillo, están ahí, les ponen algunos tienen que operar y tienen que colocar tornillos, entre otras piezas, para que el hueso pueda terminar asegurando. Esto es lo que significa esa palabra. Esta palabra de estar enteramente unido dice: arréglense, ustedes corríjanse, que las articulaciones dislocadas puedan encontrar su lugar, que los utensilios rotos al final puedan unirse. Algunos de nosotros que hemos terminado rompiendo algunas cosas, hoy en día tenemos el famoso tris, ¿no? Que nos ayuda, no le estamos haciendo cherry al tris, pero nos ayuda a poder corregir. Alguien por ahí termina rompiendo algo, utilizamos la gota mágica para poder corregir. Es lo que Pablo quiere decir. Pablo dice: hermanos, ustedes arréglense. Hermanos, ustedes vuélvanse a coser. Ustedes vuélvanse a juntar. Únanse. Ustedes que se están rompiendo, vuélvanse a unirse. Cuando nosotros vemos algo roto de nuestra prenda, lo que primero que hacemos es agarrar aguja e hilo y empezar a coser para poder arreglar aquella pieza. Y es lo que Pablo les llama. Pablo les está diciendo que ellos tienen que restaurar
la unidad que se había perdido. Y esto se va a evidenciar en que tengan una unidad de pensamiento y un mismo propósito. Debemos de tomar conciencia de que la división o la desunión no es algo natural. Al contrario, hermanos, la falta de unión va en contra de la voluntad de Dios. Por ello es el llamado de Pablo a que se vuelvan a arreglar, para que se vuelvan a unir el cuerpo de Cristo en un mismo pensamiento, que cambien su manera de pensar, que estaba centrado en ellos mismos, en lo que a ellos les gustaba, en lo que ellos pensaban que era mejor individualmente, y por ello es que se estaban formando grupos dentro de la iglesia y que de esta manera ellos estaban rasgando el cuerpo de Cristo. Hermano, Dios quiere la unidad. El mismo Señor Jesús ha orado en Juan 17 por esta unidad. El Señor quiere que nosotros tengamos un mismo pensar, un mismo propósito, que podamos vivir todos para la gloria de Dios, viviendo y amando al Señor por encima de todo y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de recordar que la unidad de pensamiento no se refiere a que todos nosotros digamos que es azul y todos así, como si fuera un control C, control V, todos pensemos lo mismo, que sea un azul. No tiene que ver con esa manera de pensar. Tiene que ver que yo termine cediendo en algunas cosas por un bien mayor, que tiene que ver la unidad en Cristo, la proclamación del Evangelio. El cuerpo de Cristo tiene que ver, estar involucrado en que se mantenga la fe, la unión, que se mantenga el amor y la unidad en las cosas fundamentales como la obra de Cristo en la cruz. Que todos podamos trabajar por el reino de Dios. Que todos usemos nuestros dones para poder cumplir ese propósito en unidad que nos ha llamado a estar dentro de una iglesia. Hermano, estas palabras del apóstol Pablo son muy importantes para la situación como iglesia evangélica en general que en estos tiempos vivimos nosotros. Hoy en día se puede o se ha visto cómo muchas iglesias han terminado en divisiones. Nosotros somos conscientes de ello. Hace años atrás esta iglesia también sufrió divisiones, y a veces ni siquiera desde un punto de vista doctrinal, a veces han sido por puntos de vista más humanos que doctrinal, y hemos terminado dividiéndonos. Muchas de esas divisiones han sido por temas del yo, del poder, de la jactancia o de temas secundarios, cuando se le da el énfasis que no debe de tener o la importancia que no debe de tener. Para poder tener una verdadera unidad, debemos de distinguir, hermanos, entre la falsa unidad de la verdadera unidad. ¿Y cómo es la falsa unidad? La falsa unidad se basa en el supuesto de que si veo que algo está mal o pecaminoso en la iglesia, por guardar la unidad, ¿qué voy a hacer? No voy a decir nada. Me quedaré callado. Y de esa manera voy a tratar de conservar o mantener la unidad. Esto se puede llevar a cabo por manipulaciones o malas interpretaciones, como en este tiempo tal vez por ahí habrás escuchado, que no debemos de juzgar. El Señor se va a encargar de juzgar, así que nosotros debemos de quedarnos callados. O tal vez por ahí has escuchado que algunos hermanos o predicadores terminan diciendo: no toques al ungido de Dios, porque si tocas a Él o hablas mal de Él, entonces, hay problemas contigo. No se trata de eso. No se trata que me tengo que quedar callado cuando veo pecado o algo está mal, sino que más bien que si veo que algo está mal, que hay un pecado que está yendo dentro de la iglesia, tengo que yo declararlo, tengo que hablarlo, porque si yo me quedo callado por guardar una supuesta unidad, entonces yo también soy cómplice de aquel pecado y no voy a guardar la unidad. Otra manera incorrecta de poder pensar de una manera falsa de la unidad es creer que todos vamos a pensar igual en cada detalle teológico o político. Es una realidad, no todos pensamos igual. Si tú ves a nuestros hermanos presbiterianos, es posible que tengamos algunos debates con ellos. Es lo mismo con los bautistas, es lo mismo con nuestros hermanos pentecostales, que tal vez no coincidimos en algunos puntos, pero esos puntos que si no
coincidimos bien, no tiene que ver con el marco de la salvación. Es posible que esos puntos tengan que ver con la segunda venida del Señor. Pero Cristo va a volver. Pero el detalle va en que algunos van a pensar que van a ser raptados. Otros van a pensar que van a pasar la tribulación. Otros dicen que no, Cristo va a venir y que luego no va a reinar 1000 años. Otros dicen que sí van a reinar 1000 años. Pero eso no nos debe de desunir, porque son puntos o detalles de interpretación que le tengamos de una manera escatológica acerca de la venida de Cristo. Pero lo cierto en que todos estamos unidos es que Cristo va a volver otra vez. A veces esos problemas de poder pensar de que todos vamos a pensar de igual manera, podríamos ver desde un punto político. Tal vez tú seas de derecha y otros podrían ser de izquierda. ¿Eso nos hace más pecadores que los de izquierda piensen o los de derecha piensen de esta manera? No. El hecho es que pensamos de manera distinta y eso no tiene que llevarnos a separarnos o a formar grupos, los grupos de izquierda, los grupos de derecha, los grupos que pensamos acá de una manera teológica, los otros de acá. No, no podemos generar eso. Todos tenemos que mantener la unidad. La verdadera unidad, hermanos, se basa en el Evangelio de Cristo. La verdadera unidad se fundamenta en cristianos que desean amar al Señor con todo su corazón y que también quieren y desean amar a su prójimo, que cada día se esfuerzan por seguir este caminar sabiendo que el Señor nos guardará, nos guiará hasta que Él vuelva y por toda la eternidad. El apóstol Pablo ya había hablado acerca de la unidad en Efesios capítulo 4, el versículo del 1 al 3, y permíteme leerte. Dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses capítulo 2, el versículo del 2 al 4, también el apóstol Pablo, como vimos semanas atrás, va a hablarnos acerca de la unidad. Lléneme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquellos que buscan una verdadera unidad en el Evangelio, hermanos, van a ser pacientes con sus hermanos. Van a reflexionar y se van a dar cuenta que hay detalles en que uno puede ceder con el fin de poder guardar la unidad. Y volvemos, eso no quiere decir que encubramos el pecado. Eso no quiere decir que nosotros nos quedemos callados. Eso no quiere decir que si nosotros, por guardar la unidad, al final vamos a estar terminando cediendo, cuando hay oportunidades en que tenemos que velar por algo que sí es fundamental dentro de la iglesia, que tiene que ver con Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a no pensar tanto en nosotros mismos, sino a pensar cómo puede dar el beneficio a la unidad dentro de la iglesia. Pablo ha hablado de manera clara. Pablo ha visto un problema y ha dicho: hermanos, dejen de rasgarse. Hermanos, ustedes piensen, manténganse en la unidad, en un mismo pensar, es decir, piensen en Cristo y a la vez tengan el mismo sentir de querer seguir predicando el Evangelio de Cristo a las demás personas. Y tendríamos que preguntarnos: ¿estamos guardando la unidad de Cristo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos centrados en nosotros mismos? ¿O realmente estamos tratando de buscar la unidad del Señor? La siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿estamos amando al Señor como debemos de amarlo? Y si estamos amando al Señor, entonces, ¿estamos amándonos entre los unos y los otros? Y si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que arrepentirnos y poder volver para poder guardar la unidad. En segundo lugar, hermanos, avanzando, nos va Pablo a decir que va a mostrarnos que había grupos dentro de la iglesia. Pablo ahora les va a empezar a explicarles cómo es que él se llegó a enterar de las divisiones que estaban teniendo los de la iglesia de Corinto. El versículo 11 y 12
si leemos de Primera de Corintios el capítulo 1. Pablo dirá: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay divisiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas, y otro yo de Cristo. Pero ¿quiénes eran los de Cloe? Algunos creen que Cloe era una mujer adinerada de Éfeso y que su familia o sirvientes fueron a Corinto, donde pudieron darse cuenta de las contiendas que existían dentro de la iglesia, y cuando ellos regresaron le informaron a Pablo. Otros dicen que los de Cloe era una familia que vivía en Corinto, miembros de la iglesia, la cual fue a informarle a Pablo acerca de las divisiones que había dentro de la iglesia. En el informe que se le brindó al apóstol Pablo, se le indicaba que dentro de la iglesia habían discusiones entre los hermanos. Estas discusiones, hermanos, no eran para nada tranquilas. Y estas discusiones se trataba porque se habían formado varias facciones, o grupos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tenían su líder favorito. Por un lado, en la esquina de allá se reunían los de Pablo, en la esquina de atrás los de Apolo, en la otra esquina los de Cefas, y en la esquina de allá los super espirituales, mucho más allá, decían: nosotros somos de Cristo. Pero todos, absolutamente todos, dentro de la iglesia habían llegado a un grupito, lo habían jalado para su lado. Y por eso Pablo en el versículo 12 nos va a describir de una manera más clara en qué consistía este problema de las divisiones. Y dice: me refiero a que cada uno de ustedes, toda la iglesia en general, no había ninguno que se salve, porque todos estaban yendo para un lado, para el otro lado. Que cada uno dice: yo soy de Pablo, otro de Apolos, de Cefas y de Cristo. Pablo va a repetir idénticamente las declaraciones que se escuchaban dentro de la iglesia. Todos estos hermanos, como si fueran un partido político, habían tomado un grupo, nadie de estos se salvó. Y se pueden identificar, hermanos, dentro de lo que Pablo dice, 4 partidos que se habían formado dentro de la iglesia. El primer partido, o el primer grupo, apoyaba al apóstol Pablo. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo era quien había fundado la iglesia de Corinto. Pablo se había quedado aproximadamente 1 año y medio dentro de la iglesia de Corinto, fundamentándola, ayudándola a que se siga formando. Él había predicado, él había enseñado dentro de la ciudad de Corinto, y parece que un grupo de hermanos apoyaba a Pablo, mientras que otros no estaban de acuerdo con las enseñanzas del apóstol Pablo. Esto ya nos dice que el liderazgo de Pablo estaba siendo atacado o puesto en duda por varias personas de esta comunidad. Esto lo podemos notar en las defensas que Pablo tiene que hacer a través de la carta, en el capítulo 4, en el capítulo 9, donde él va a defender su apostolado y él va a decir que Dios fue quien lo envió. Había su grupito, algunos seguían al fundador de la iglesia, que era el apóstol Pablo, pero también había otro grupo. Este otro grupo era de los que apoyaba a Apolos. ¿Quién fue Apolos? Cuando uno va al libro de los Hechos, en el capítulo 18, uno va a notar la historia de Apolos. Apolos era un varón judío de la ciudad de Alejandría. Él había escuchado el evangelio, pero también solamente había llegado hasta el bautizo de Juan. Entonces Apolos llegó a Éfeso, donde se encontró con Aquila y Priscila. Ellos, cuando lo escucharon predicar acerca del bautismo de Juan, lo llevaron a un lado, le enseñaron el evangelio, le hablaron acerca de Cristo, le hablaron acerca del Espíritu Santo que ha venido y que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces Apolos, guiado y mandado por la iglesia de Éfeso, lo enviaron a Corinto. ¿Cuál era la característica de Apolos? Apolos era una persona con una muy buena oratoria. Tú llegabas y escuchabas a Apolos, era como si escucharas en este tiempo a Alan García dando un discurso, y tú decías: wow, Apolos, qué bien que predica. Apolos sabe tanto de la palabra del Señor, que cuando empezaron a escuchar a Apolos, si en su momento todos estaban con su fundador, que fue Pablo, empezaron un sector: no, a mí me gusta cómo predica Pablo, mejor a mí me gusta más cómo predica Apolos. Pablo, no sé, Pablo tiene él no habla muy bien cuando está con nosotros, por ahí como que se traba, cuando nos habla no podemos entender. No, preferimos a Apolos.
Y entonces empezó a formar este grupo en cuanto a Apolos. Empezaron a separarse y empezaron a dividirse. Pero había también otro grupo. Otro grupo empezó a apoyar a Cefas. ¿Y quién es Cefas? Cefas es el nombre en arameo que tiene el apóstol Pedro. No sabemos, hermanos, a ciencia cierta si el apóstol Pedro haya estado en Corinto, pero la iglesia sí conocía acerca de Pedro. Por eso Pablo va a mencionar en 1 Corintios 9 a la esposa de Pedro como que los corintios sabían que él andaba con ella por ahí. Entonces, la iglesia, al pensar y a entender acerca de Cefas, como les dije, no sabemos si llegó allá, pero lo que sí sabían es que Pedro se levantó en su primer discurso, se convirtieron 3.000, en el segundo 5.000, que fue el primero en ir a predicar a los gentiles, que era cabeza de la iglesia, que siempre ha estado con el Señor. Pedro era un hombre impetuoso, entonces decían, no, nosotros queremos estar con Pedro. Pedro fue uno de los discípulos del Señor, fue uno de los que estuvo con él, fue el que se levantó y el Señor le dijo, apacienta mis corderos, fue él el que predicó y se convirtió. No, nosotros queremos seguir a Pedro, nosotros queremos estar con Pedro, él es realmente a quien nosotros debemos de seguir, porque Pedro nos representa a nosotros, porque también había judíos dentro, recordemos, de la iglesia, y muchos se sentían identificados con el apóstol Pedro. Pero también había un cuarto grupo. Este cuarto grupo que decía, yo no soy de Apolos, yo no soy de Pablo, yo no soy de Cefas, nosotros somos de Cristo. Este grupo posiblemente declaraba que no querían someterse a maestros humanos, sino que toda su fe se basaba en las palabras de Cristo. Es probable que este grupo, al rechazar a los otros grupos que se basaban en hombres, ellos se creían más espirituales que ellos y finalmente cayeron en el mismo pecado de orgullo que los demás. Por eso, contrariamente a lo que ellos podrían haber pensado, el apóstol Pablo, al mencionarlos, está haciendo notar que aún ellos, los que se suponen y dicen que son de Cristo, también han caído en un partidismo y división en nombre de Cristo. Un comentarista va a decir acerca de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Las facciones corintias pudieron haberse centrado alrededor de la gente en la congregación, no en los diferentes apóstoles que los ministraron. El gloriarse de los corintios acerca de sus líderes de grupo era gloriarse de sí mismos. No era tanto que ellos pensaran que Apolo era grande, sino que ellos eran grandes por seguir. No estaba en los líderes. Los líderes no dijeron, síganos a nosotros o crean en nosotros, sino que más bien la iglesia de Corinto había pensado y había dicho, si nosotros lo seguimos a él o a él o a él, entonces nosotros vamos a ser grandes y vamos a tener un buen nombre. Hermanos, debemos de ser conscientes que nosotros también podríamos caer en estos males. Si nosotros nos centramos en nosotros mismos o en el hombre, nosotros, hermanos, vamos a terminar cayendo en aquello. Nosotros seguimos al Señor, nosotros seguimos a su palabra, y esto no es sinónimo de que nosotros podemos enorgullecernos, sino que entendemos que por la gracia del Señor estamos aquí en la iglesia y que es la gracia del Señor que ha permitido que la iglesia tenga líderes. Por esta iglesia han pasado varios pastores. Y uno no podría terminar diciendo, oh no, yo soy de tal pastor, yo soy de tal pastor, yo soy de tal pastor. No, no podríamos afirmar eso. Porque si empezamos a afirmar aquello, entonces nosotros también caeríamos como la iglesia de Corinto, empezar a formar grupos. Y el Señor no nos ha llamado a nosotros a formar grupos, sino a caminar en unidad. No siempre, hermanos, el líder que nos toque nos va a terminar agradando. Pero la realidad es que nosotros debemos de ser conscientes que es la gracia del Señor también que levanta líderes y coloca líderes en su determinado lugar por el bien de la iglesia. Es como el colegio. Cuando tú estabas en el colegio, ¿te gustaban todos tus profesores? La verdad es que no. Es la realidad. No a todos nos ha gustado. A nosotros había una profesora de biología
que nos caía chincha, ¿no? A nosotros en aquel momento no nos gustaba. Agarrábamos, tratábamos de hacerle la vida imposible a la profesora en aquel entonces, cuando andaba de adolescente, todo pecador, según yo, que tenía y que podía hacer ciertas cosas. Pero no me caía, pero sí había un profesor que sí nos caía. Y nos caía bien, no tanto porque si enseñaba bien o no, sino porque cuando llegaba, le tocaba el examen, agarraba, sacaba su periódico y nos decía, hagan su examen. Que no me entere, si yo bajo el periódico y lo veo con el cuaderno les quito, pero si yo no me doy cuenta, copien, plagien y hagan lo que quieran. Entonces nosotros, felices, que nos toque ese profesor en medio del examen. Pero era porque en realidad nos hacía un mal y supuestamente nosotros pensábamos que era un bien. Mientras que la otra profesora que no nos caía, que nos exigía más, nosotros pensábamos que era mala, cuando en realidad ella quería también lo mejor para nosotros. Nosotros como creyentes, hermanos, podríamos caer si nosotros empezamos a centrarnos en nosotros mismos y pensar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Vayamos por un momento, por favor, a Santiago capítulo 4, el versículo 1. Nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las guerras? Las peleas y las divisiones provienen de un corazón que se ha llenado de orgullo, de un corazón que se ha centrado en uno mismo y al final uno termina peleando. Por eso es que el Evangelio nos llama a centrarnos no en nosotros, sino en aquel, en Cristo, de poder seguir la palabra del Señor. Nuestro corazón humano, hermanos, al ser pecaminoso, al no tener satisfacción, aprobación, reconocimiento, tiende a caer en el enojo con facilidad, y esto se puede expresar de diversas maneras. Puede haber inseguridad, podemos sentirnos enojados, podemos sentirnos frustrados, podemos empezar a reclamar, tal vez no nos sintamos agradecidos, y todo eso proviene porque nos hemos terminado centrando en nosotros mismos. Debemos también de darnos cuenta, hermanos, que nosotros también podríamos caer en un mal. Este mal es la idolatría. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es posible que yo pueda caer en la idolatría? Imagina cómo debe haber sido estar en la iglesia de Corinto. Por un momento tratemos de imaginar. Tú eres nuevo, llegas a la iglesia de Corinto y como te había dicho, algunos están de Pablo, los de Apolos, los de Cefas y allá en la esquina los de Cristo. Entonces tú llegabas donde cada uno y empezabas a escuchar, oye, ven para acá, tú no sabes cómo nuestro líder Pablo es quien fundó la iglesia, es un capo en teología, ha sido enseñado por Gamaliel. Él es quien ha venido para acá, el Señor lo trajo y como es el fundador, tienes que seguirlo a él. Por otro lado aparecían los de Apolos y decían, ven con nosotros, Apolos, vas a ver, tú lo escuchas y te va a enseñar, él sabe tanto de las Escrituras. Otro lado decían acerca de Cefas, no, él es alguien que ha estado con el Señor, que es vigoroso también en palabra, impetuoso, ven con él, no, ven con nosotros. No sigas a esos que están siguiendo al hombre, sigue a nosotros, que somos de Cristo. Y en medio de todo, todas las personas empezaban a hablar, cada uno por su lado, porque ellos querían y decían que su líder era mejor. Esto pasa, hermanos, cuando se tiende a idolatrar a una persona por sobre la otra. Se termina haciendo un daño y no poniendo los ojos en Cristo. Hermano, tú admiras a algún predicador, a algún pastor, de tal manera que llevas a poder decir, no, yo no escucho a tal pastor porque quiero escuchar solamente a este pastor. Y podemos caer en ello. Y yo he caído en ello en su momento. Por el despreciar tal vez a otros, creyendo y pensando que el Señor solamente me puede hablar por los supuestos estudiosos y que son más allá. Y que no me podría hablar tal vez por otra persona. Y podemos caer en ese orgullo y poder idolatrar cuando nosotros nos centramos en nosotros creyendo que es lo mejor para nosotros. A la vez, hermanos, nosotros podríamos pensar que otros pastores son mejores que uno. En nuestra iglesia solamente por el momento tenemos un solo pastor. El Señor ha querido que en ese momento mi persona esté acá.
y por ende me tienen que escuchar. Y creemos que es por la gracia del Señor. Luego el Señor, si conforme nosotros vayamos creciendo, el Señor nos bendiga y también mande otros predicadores. Y tal vez tú digas, como en aquel momento yo escuché cuando estaba hace muchos años en otra iglesia, donde uno decía, no, yo prefiero escuchar a tal pastor. No, este pastor como no me enseña muy bien, no le capto muy bien. Yo prefiero escucharlo al otro. Y como había varios cultos, ¿qué es lo que se hacía? El culto de las 8 de la mañana, si le tocaba al pastor que tú querías escuchar, te levantabas temprano y ibas y lo escuchabas. Pero si el otro pastor que no te gustaba y tú siempre ibas al culto de las 11, simplemente ese día no ibas porque no querías escucharlo. Y según tú, uno podría pensar que no te va a hablar como tú tal vez quisieras que te hable. El problema está en nosotros. El problema no está en el Señor. El problema está en cómo nosotros empezamos a pensar, o cómo nosotros empezamos a idolatrar, o empezamos a seguir y pensar que solamente una persona nos puede hablar y nos puede enseñar. Las personas, hermanos, tendemos a hacer grupos y relacionarnos con quien nos sentimos más cómodos y aceptados. Todos hacemos grupos. Es una verdad. Nadie puede decir, yo no he tenido mi círculo de amigos. Todos tenemos un círculo de amigos. Lo malo es que cuando eso llega a la iglesia, empieza a traer división. Nosotros tenemos que relacionarnos entre todos. Tenemos que conocernos entre todos. Eso no quiere decir que no tengamos una amistad muchísimo más cercana con uno con otro. Pero eso no nos tiene que llevar a poder dejar de lado a los demás. El Señor nos llama a andar en unidad. El Señor nos llama a poder estar centrados en Él. El Señor nos llama a no seguir a hombres, sino más bien a seguir lo que dice la palabra del Señor y poder y entender que es Dios en su gracia quien nos trae, quien nos llama, y Él es el que pone, el que levanta y que también saca y que también nos podría llevar para otro lado. Hermanos, para las personas siempre es más fácil hablar de diversidad que vivirla en la iglesia local. Y por último, hermanos, Pablo les ha dicho, he escuchado que ustedes tienen grupos dentro de la iglesia. Y ahora les va a decir Pablo a estos hermanos, Cristo no está dividido. Y nos vamos a ir a los últimos versículos, hermanos, del versículo 13 hacia el versículo 16. Y Pablo les dirá, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes, o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Rápidamente Pablo les empieza a hacer algunas preguntas retóricas. ¿Está dividido Cristo? Y la respuesta sencillamente es, no, Cristo no está dividido. Cristo no se ha partido. Cristo es la cabeza y luego sigue todo el cuerpo, que es la iglesia. No está dividido. Y luego les pregunta, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Y la iglesia le diría, no, tú no has sido crucificado por nosotros. La siguiente pregunta que le hace, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, no hemos sido bautizados en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados, Pablo. Y por eso Pablo les añade, hermanos, le doy gracias a Dios que yo no les bauticé a todos ustedes. Porque si hubiera bautizado a todos ustedes, tal vez ustedes dirían, oh, hemos sido bautizados en el nombre de Pablo. La historia nos cuenta en el libro de Hechos que cuando Pablo llegó a Corinto y estuvo ese año y medio predicando, cuando los hermanos de Berea, después de haberlo dejado saliendo de Atenas a Corinto, Pablo les dirá a los hermanos de Berea, hermanos, vayan y díganle a Timoteo y a Silas que vengan y se encuentren conmigo. Silas y Timoteo, después de haber ido a Tesalónica para poder llevar el informe, llegan a Corinto. Y cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto, Pablo dejó de bautizar. Pablo se dedicó a predicar el Evangelio. Quienes bautizaban eran Silas y Timoteo. Entonces, ¿quiere decir que Pablo no puede bautizar? No, Pablo podía bautizar, pero le dio más énfasis a la tarea de la predicación,
porque había también otros, Timoteo y Silas, que podían hacer esa labor. Y por eso él da gracias a Dios, porque el Señor, sabiendo lo que iba a ocurrir más adelante, lo limitó. Y por eso Pablo va a decir: yo solamente he bautizado a algunos. He bautizado a Crispo, también solamente creo que he bautizado a Gallo, a los de la casa de Estéfanas, y ahí no me acuerdo de ningún otro, hermano, por si alguno quiere decir que ha sido bautizado en mi nombre. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y lo curioso, para poder llamarle la atención y para poder decirle, por si alguien cuestionaba la oratoria de Pablo, dice: no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo va a decir esta frase para poder empezarnos a hablar acerca del poder de Dios, de la cruz, a partir del versículo 18 que veremos semanas más adelante. Pablo no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Para Pablo el Evangelio es poder de Dios. Para Pablo la predicación del Evangelio era una prioridad. Y por eso en Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17, Pablo dirá: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Hermanos, nosotros debemos de predicar el Evangelio. Nosotros tal vez podríamos tratar de interpretar o demostrar de una manera mejor o más segura, según nuestro entender, para que las personas puedan entender el Evangelio. Pero hay cosas en que no podemos cambiar, y que Cristo murió por nosotros en la cruz, y que el hombre es un pecador y que está alejado del Señor. Nosotros como iglesia tenemos que guardar la unidad. Pero hablar de unidad, hermanos, tendríamos que hablar de muchísimos campos, ¿no? Porque la unidad no solamente se tiene que mantener dentro de la iglesia, la unidad también se tiene que mantener dentro de la casa, dentro del hogar, dentro del trabajo, allá en los círculos donde nosotros nos movemos, en cuanto dependa de nosotros el poder guardar aquella unidad. ¿Por qué hay divisiones dentro de la casa? Porque a veces no terminamos cediendo. A veces el hombre trata de imponer su idea por encima de la mujer, o a veces la mujer trata de imponer una idea por encima del hombre, y como no llegan a estar de acuerdo, al final empiezan las peleas, discusiones, un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, y tal vez luego se arreglaron, pero no tomaron la raíz de que fue que por problemas simples, al final uno puede terminar mal. Hermanos, tenemos que mantenernos unidos. La unidad es algo primordial. Tenemos que recordar que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. La mejor forma que tiene Satanás para poder destruir es la falta de unidad. ¿Por qué la falta de unidad? Porque cuando no hay unidad, entonces cada uno empieza a estar por su lado y es más fácil para él el poder atacar. ¿Por qué un hogar se termina destruyendo? Cuando no están unidos. Porque vienen los problemas y uno no se puede animar al otro y el otro no puede animar al otro, sino que cada uno empieza a tirar por su lado y entonces al final pueden terminar muy mal. ¿Por qué en el trabajo, si no hay unidad, no se puede avanzar? Porque si no todos meten la mano, entonces solamente unos podrán meter la mano y va a haber un desgaste, se van a cansar y al final va a haber reclamos, entre otras cosas más. Hermanos, el Señor nos llama a estar unidos en Cristo, a tener un mismo pensar basado en lo que dicen las Escrituras y no en lo que yo puedo creer o pensar. El Señor me llama a no formar grupos dentro de la iglesia, sino que más bien nos llama a poder estar unidos en un solo cuerpo en Cristo sin discriminar a alguno, ya sea por sexo, ya sea por tez de color, entre otras cosas. Tenemos que mantenernos unidos. El Señor nos llama, hermanos, a que nosotros también tenemos que predicar el Evangelio. El bautismo es algo que el Señor ha llamado como obediencia. A todos los que creen en el Señor tienen que bautizarse como seguimiento del Señor. Pero a la vez también el llamado para todos nosotros es: tenemos que predicar el Evangelio.
tenemos que predicar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder predicar el Evangelio y que muchas personas escuchen la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo estamos andando en unidad? ¿Cómo estamos tratando de traer unidad nosotros, ya sea aquí en nuestra casa Luz y Esperanza, o en tu casa o en tu trabajo? ¿Somos piezas importantes que traen unidad? ¿O estamos pensando en nosotros mismos, haciendo y formando grupos o islas por ahí, y no llevando la unidad que el Señor nos ha mandado para estar? Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Señor, tu palabra nos enseña acerca de este problema que había en la iglesia de Corinto, que había divisiones entre ellos. Señor, tú decidiste e inspiraste a Pablo para que pudiera escribir esta carta para los hermanos en este problema que era tan importante, que era la falta de unidad. Ya nos llama, Señor, a estar unidos. Ha sido un clamor, ha sido, Señor, una exhortación en el nombre del Señor Jesús, que por amor a Cristo podamos mantenernos unidos, que podamos tener la misma manera de pensar, que podamos tener, Señor, un mismo propósito, que es la gloria tuya, Señor, de seguir predicando el Evangelio y que se sigan ganando más almas para la gloria y honra tuya. Nos has llamado, Señor, a no rasgarnos, sino que más bien nos podamos juntar nuevamente y poder caminar en unidad. Señor, ayúdanos a poder mirar a Cristo, caminar con Cristo y, Señor, en muchas ocasiones terminar cediendo, dejando de pensar en nosotros mismos, con el bien mayor que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a no formar grupos entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando juntos en esa gracia tuya que nos has llamado como iglesia, para poder seguir avanzando hasta que tú nos llames a tu presencia. Señor, a donde nosotros nos movamos, sea aquí en la iglesia, Señor, o sea allá en nuestras casas, ayúdanos, Señor, a que se pueda mantener la unidad. Y si por ahí, Señor, la unidad empieza a rasgarse, ayúdanos a tomar medidas rápidamente para poder corregir aquello y poder tomar, Señor, la aguja y el hilo de tu palabra, Señor, en amor, y poder restaurar aquello, Señor, que se estaba rompiendo. Señor, que podamos estar unidos y fuertes. Que los matrimonios, Señor, puedan estar unidos y fuertes también, Señor. Que las familias, Señor, puedan estar unidos y fuertes, donde los padres con los hijos piensan lo mismo, Señor, y caminan en unidad con un mismo propósito, centrados en ti, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, también a predicar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando el Evangelio con lo que tú nos llamas, Señor, con tu sabiduría. Danos de tu sabiduría, Señor. Danos de tu palabra para poder predicar y enseñarle a muchas personas que todavía no han escuchado, que han escuchado y que necesitan, Señor, de tu palabra para poder venir a tus pies. Rompe, Señor, con toda desunión que tal vez haya, con todo orgullo de nuestro corazón. Y, Señor, ayúdanos a caminar en humildad, como tú también eres manso y humilde, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la buena obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el más interesado en guardar, que se guarde la unidad en tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor. Y sigue guardándola, cuidándola, ayudándola, preservándola, hasta que tú la tomes, Señor, en tu presencia, para estar contigo por toda la eternidad. Señor, guarda nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos, Señor, seguir confiando en tu gracia y reconociendo que tú eres fiel y que tú estarás con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, en Cristo Jesús, Señor. Y por ello, confiadamente podemos decir, así sea. Amén. Amén.